las siendo las 16 horas con 5 minutos del día 16 de mayo de 2022, se abre la reunión, con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidenta, procedo al listado de asistencia. Diputado Pérez Pavia. Presente, diputado. Saludos, diputado. Licenciada Ilse Saludos. América, saludos. Presente, diputado. Diputada Georgina Bujanda. Presente. Diputado Alfredo Chávez. Presentó justificante. Perdón, muy bien. Y diputado Óscar Castrejón. Le informo, diputada presidente, que estamos 4 presentes, que presentó justificante el diputado Alfredo Chávez. Así es. Recordarles, presentó justificante el diputado Carlos Olson San Vicente, Alfredo Chávez, y del diputado Gustavo La Rosa, si ya no supimos. Entonces, teniendo el quórum legal, damos inicio a esta sesión. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el acuerdo de 67º diagonal 001 diagonal 2021, aprobado los 28 días del mes de septiembre del año 2021, se da inicio a la reunión del día 16 de mayo del 2022, reunidos de manera presencial quienes están en la sala Revolución y de manera virtual o remota, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los siguientes asuntos. Número 1, iniciativa 506, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar el artículo 195 bis al Código Civil del Estado de Chihuahua, a efecto de incluir la compensación económica como un mecanismo tendiente a lograr la igualdad de derechos y obligaciones entre cónyuges ante los posibles desequilibrios económicos en el patrimonio mediante el régimen de separación de bienes. Iniciador o promovente, diputadas y diputados, integrantes del grupo parlamentario de Morena. Número 2, asunto 744, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública con el objeto de otorgar mayor legalidad y objetividad en la entrega de estímulos a las personas integrantes de las instancias de seguridad pública. Iniciador o promovente, la de la voz, Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Quinto, análisis de los siguientes asuntos. Número 1, asunto 1025, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como de la Ley del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua, con la intención de hacer más ágil y accesible el trámite de inscripción de las personas deudoras alimentarias. Iniciador o promovente, la de la voz, diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. 2, asunto 978, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos ordenamientos del Estado, a fin de dotar de herramientas a los operadores del sistema de justicia para una procuración más efectiva. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 3, asunto 963, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar la fracción 11ª al artículo 224 en materia de fraude y el artículo 156 bis del Código Penal del Estado respecto a la omisión de cuidado del adulto mayor. Promoventes, diputadas y diputados que integran el grupo parlamentario de Morena. 4, asunto 934, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Civil del Estado con el efecto de introducir y tipificar la violencia vicaria. Promoventes, diputados integrantes del Partido Acción Nacional.
5. Artículo 918. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 206 bis del Código Penal del Estado en materia de cobranza ilegítima y con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como a la Fiscalía General del Estado, para que en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno Federal, en conjunto con las autoridades financieras, se sirvan a implementar medidas tendientes a la prevención de ciberdelitos, así como definir y emprender acciones tendientes a garantizar la seguridad y atención de las y los usuarios de aplicaciones de préstamos que están siendo víctimas de algún delito en ejercicio de los lineamientos establecidos por la Estrategia Digital Nacional. Iniciador o promovente, diputado Benjamín Carrera Chávez de Morena. Asunto 6, asunto 851, iniciativa con carácter de decreto, efecto de reformar el artículo 177 del Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de aumentar las penas del delito de estupro. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Partido Acción Nacional. 7. Asunto 748, iniciativa con carácter de decreto, efecto de reformar el artículo 193 del Código Penal, efecto de agravar la pena por el delito de violencia familiar tratándose de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 8. Asunto 525. Iniciativa con carácter de decreto, efecto de reformar los artículos 91 bis y 180, así como adicionar un capítulo octavo con sus artículos 180 ter, cuarter, quintus, sextus y séptimos al título quinto del Código Penal del Estado de Chihuahua para incorporar el delito de pederastía. Iniciador o promovente, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 6. Asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe esta presidencia el resultado obtenido. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por orden de la presidencia, someto a votación el orden del día. Diputado Pérez Pavia. A favor, diputado. Muy bien. Diputada Georgina Bujanda. A favor. Muy bien. Diputado servidor Óscar Castrejón. A favor. Diputada América García. A favor, secretario. Muy bien. Informo a la presidenta que ha sido votado por unanimidad de los diputados presentes el orden del día. A favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día en relación al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas. Le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido al diputado secretario se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por orden de la presidencia, someto a votación la aprobación del acta anterior. Diputado Pérez Pavia. A favor. Muy bien. Diputada América García. A favor, diputado. Muy bien. Diputada Geo Bujanda. A favor. Un servidor, Óscar Castrejón, a favor. Informo a la presidencia que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes la aprobación del acta anterior. Muchas gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión anterior. En relación al cuarto punto del orden del día, esto es decir, el análisis de los proyectos de dictamen, que ya definimos el sentido de los asuntos, de los proyectos de dictamen que recaen en los asuntos 506 y 144, concedemos el uso de la palabra al secretario técnico. Sí. Buenas tardes, diputadas, diputados. Con su permiso, diputada presidenta. En relación con el dictamen que recae en el asunto 506, como saben, ya les fue enviado con anticipación el proyecto, por lo que procuraré ser lo más sucinto posible para dejar tiempo para cualquier observación que puedan tener. Como saben, esta es una iniciativa con carácter de decreto que pretende incorporar la compensación económica como un mecanismo
tendiente a lograr la igualdad. Derivado de aquellos roles que platicábamos, esos roles estereotipados en donde se van colocando a las mujeres en una situación para que trabajen, para que se dediquen al hogar. Y esta compensación es ¿por qué? Porque ella asume los costos de oportunidad ante la relativa imposibilidad de establecer cuál hubiera sido su éxito profesional y laboral. Como saben, derivado de esto, la comisión en reunión próxima pasada se instruyó a esta Secretaría Técnica para que elaborara un proyecto de dictamen en este sentido, es decir, en el sentido que venía la iniciativa, con el agregado de establecer de que abarcara también al concubinato. Es por ello que en el proyecto que tienen ustedes en sus manos se incluye esto. Por lo mismo, solamente se hacen modificaciones, se adecua al lenguaje, se introduce el concubinato a las hipótesis de compensación, se cambia la colocación del articulado bis, es decir, en la iniciativa venía en los bienes, en el capítulo relativo a los bienes, pero se considera que es más adecuado establecerlo en el del divorcio, toda vez que esto es un efecto de la separación del vínculo matrimonial. Y a grandes rasgos, esto es lo que se proyecta en el dictamen que previamente ha sido enviado. No sé si tengan alguna duda, quieran aunar respecto a algún tema en específico, con mucho gusto lo haremos, diputada presidenta. Es cuanto. Muchas gracias, secretario técnico. Si pudieran ser tan amables yo siempre voy por la idea de que por favor nos muestren qué es lo que se está aprobando, por favor, los resolutivos de los dictámenes. Entonces, si me permite, diputada, ¿sí puedo proyectar? Sí. Gracias. Pero yo no veo. Listo, diputada presidenta. No sé si alcance a... Sí, ok. Échale para abajo, Milik, porfis. Échale poquito para abajo, porfis. Listo, gracias, licenciado. Si alguien desea hacer uso de la palabra, compañeras y compañeros.
Compañeras y compañeros, ¿algún comentario? Sino para poder someter a votación el dictamen en los términos propuestos por la Secretaría Técnica, donde se hacen algunas adecuaciones. Por mi parte, no hay comentario. Secretario, si Ninguno, presidenta. Muchas gracias, diputada América. Si es tan amable de someter, por favor, a votación. Con mucho gusto. Por órdenes de la diputada presidenta, sometemos a votación el dictamen expuesto por la Secretaría Técnica. El diputado Ismael Pérez Pavia. Favor, diputado. Diputada América García. A favor, diputado. Diputada Georgina Bujanda. A favor, diputado. Diputado, un servidor, Óscar Castrejón, a favor. Informo a la diputada presidenta que se ha votado por unanimidad de los diputados presentes en la presente comisión. A favor. Gracias, diputado. Queda aprobado el dictamen en relación al quinto punto del orden del día en cuanto, perdón, faltaba otro asunto, otro dictamen, perdón, de someter a consideración, secretario, discúlpeme. Sí, falta otro punto. Así es, diputada presidenta. Entonces, con su venia, si me lo permiten, es el dictamen que recae en el asunto 744, al igual que el anterior, fue visto por esta comisión y se instruyó a la Secretaría Técnica de elaborarlo en el sentido en el que viene la iniciativa. Es decir, esta pretende reformar, es una iniciativa con carácter de decreto que pretende reformar la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en relación con quienes pueden solicitar o no solicitar, quienes pueden promover condecoraciones o estímulos a favor de las personas que integran las instituciones de seguridad pública. De igual forma, ya que antes solamente las comisiones de honor eran quienes podían hacer este tipo de promociones. Es por ello que ahora se apertura para que también las personas, los compañeros, las compañeras de las personas que integran estas instituciones puedan promover a sus compañeros ante estas comisiones de honor. Nuevamente, si me lo permite, diputada presidenta, proyectaré cómo estaba. Adelante, por favor, secretario. Gracias. Siguiendo la misma secuencia, está el texto vigente, el del medio es como venía la iniciativa y la tercera columna es el dictamen. Como pueden ver, solamente se hace una adecuación del lenguaje y es todo. Básicamente es adecuar el lenguaje, muchachos, para compañeras y compañeros, para que otras personas integrantes de las instituciones de seguridad pública puedan promover a cualquier persona de su corporación a los premios y estímulos correspondientes. Habíamos definido el sentido a favor, se les pone a consideración el dictamen. Si es tan amable, secretario, por favor, de someter a discusión. Sí, con mucho gusto, diputada presidenta. Ya lo habíamos comentado en anteriores sesiones. Por instrucciones de la diputada presidenta, somete a la consideración el voto del dictamen presentado por la Comisión Técnica. Diputado Ismael Pérez Pavia. A favor, diputado. Diputada América García. A favor, diputado. Diputada Georgina Bujanda. A favor. Bueno, un servidor, Óscar Castrejón, a favor. Informo a la diputada presidenta que el dictamen que fue expuesto por la Secretaría Técnica fue votado por unanimidad por todos los diputados presentes. Gracias, diputado. Queda aprobado. En el sentido Gracias, diputado. Queda aprobado el dictamen. En relación al quinto punto del orden del día, en cuanto a los análisis de los asuntos 1025, 978, 963, 934, 918, 851, 746,
48.525, se concede el uso de la palabra al área técnica. Gracias, diputada, con su permiso. En relación con el asunto 1025, como saben, es una iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar, derogar y reformar diversas disposiciones relacionadas con el tema de la inscripción de las personas deudoras alimentarias. Esta iniciativa expone una problemática en general que lo podemos dividir para su estudio en dos ejes. El primero, en relación con el procedimiento que se realiza actualmente, y el segundo, un área de oportunidad para mejorar la operatividad de este registro. En cuanto al primero, expone la iniciativa dentro del problema, cómo es que las personas que tienen la intención de que se registre a una persona deudora morosa, perdón, pues, la redundancia, una persona deudora de alimentos, y fíjense, tienen que acudir a la oficina del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado. Después, esta persona debe solicitar que se registre a la deudora. Después, la oficina del Registro Estatal requiere la información a la autoridad jurisdiccional o al Instituto de Justicia Alternativa. Después, se le da vista por 5 días a la persona que pretenden inscribir para que alegue lo conducente, y después se manda a inscribir en el registro si es que si no se encontraron alguna causa de improcedencia. Entonces, vean todo el procedimiento que actualmente tiene que hacer una persona víctima o una persona a la que no se le ha cumplido con pagarle alimentos, es decir, la acreedora. Entonces, lo que pretende la iniciativa es regular nuevamente este procedimiento para facilitar el registro. Por ejemplo, pone en el ámbito penal, se le obligaría al juzgador, a la autoridad jurisdiccional, a que en cuanto emita una sentencia, inmediatamente dé vista al registro para que oficiosamente se inscriba a esta persona deudora. Entonces, obvio está que se resumiría o de una manera muy sumaria el registro y no le estaríamos dando la carga a la víctima como actualmente se le hace. Ahora la iniciativa pretende que esta carga se le traslade a la autoridad jurisdiccional para que sea ella quien mande el registro. La otra área de oportunidad, nos explica la iniciativa, pues es que nos dio incluso esta etapa de COVID, fue que no se implementó el registro por diversos factores. Sin embargo, reitero, el área de oportunidad que evidencia la iniciativa es que quien tiene el personal y la capacidad para llevar a cabo registros, pues es el registro civil y no necesariamente la autoridad jurisdiccional. Es por ello que justifica que este registro ya no esté a cargo del Poder Judicial del Estado, sino a cargo del registro civil. A grandes rasgos, esta es la propuesta que hace la iniciativa. Adelante, diputada presidenta. Qué hermoso, pero termine usted de hablar, o sea, yo puedo esperar a que termine, levanto la mano para cuando usted termine de hablar, si me pueden otorgar la palabra debido a que es iniciativa de su servidora, pero no quería interrumpirlo, adelante. No, para nada, al contrario, diputada, un honor. Como iniciadora, por mi parte es cuanto, diputada. Muchas gracias, compañeros y compañeras, si me permiten explicarles la iniciativa, por favor, no sé si estén de acuerdo con ello para poder definir un sentido. Pues sí, o sea, todo lo que abone para que la gente irresponsable que no paga la pensión de alimentos, hacerlos más responsables, yo estoy de acuerdo. Adelante, licenciada.
Muchas gracias, diputado. Básicamente comentarles, el registro de deudores alimentarios quedó aprobado desde la anterior legislatura. Sin embargo, como bien comenta el secretario técnico, por causas del COVID, de que como usted lo sabe, como abogado litigante, diputado Castrejón, por la carga de trabajo del propio Tribunal Superior de Justicia no se implementó, y de infraestructura, no se ha implementado este registro estatal de deudores alimentarios. ¿De qué se trata? Pues que si una persona que debe alimentos por 3 meses o por 5, cuando no sean de manera consecutiva, pero sean 5 meses, la iniciativa original que se aprobó en la anterior legislatura establecía, hagan de cuenta, un extra proceso ante el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, yo, por ejemplo, que era deudora alimenticia, tenía que acudir ante el juzgador para que se iniciara una especie de incidente, y se diera una especie ahí también de defensa o no, y luego ya se emitiera el acta. Entonces, eso generaba, por así decirlo, revictimiza de alguna u otra manera también a las personas que necesitan el acta, el tener el registro no de una persona deudora alimentaria. Eso tiene implicaciones tanto para efectos de trabajo, como bien comenta usted, diputado Castrejón, o por ejemplo, para efecto de candidaturas, o como estamos viendo ahorita en la elección, por ejemplo, de magistraturas o de otros puestos o cargos públicos, se está pidiendo justamente esta acta de que no se es deudor alimentario. Entonces, la institución que tiene esta capacidad es el Registro Civil, y por lo tanto, nos parece que es mucho más rápido para la víctima que así se haga, obviamente existiendo el derecho de audiencia, en el cual el posible acreedor tendrá que manifestar en un plazo de determinados días qué es lo que procede, pero básicamente esto es la iniciativa. Puntos a resaltar, pues les digo, es que este registro ya está, pero que se busca que esta acta, la del registro civil, porque facilita las cosas a la autoridad, y que es la misma autoridad que conoce desde el principio quien al final va a decir si hay morosidad o no. Hasta aquí mi participación, compañeros. Pues por lo que respecta a un servidor, estoy de acuerdo. No sé, compañero Ismael Pérez Pavía, compañera América García, si estés de acuerdo con la iniciativa para someter el sentido, si estás a favor o en contra del sentido que estamos proponiendo, para que en una siguiente sesión podamos ver el dictamen de la misma. Adelante, diputada. Totalmente de acuerdo. Adelante, Ok. diputada. Para que conste en acta, si le parece bien, diputado Castrejón, nada más someter a votación, por favor. Y bueno, por instrucciones de la diputada presidenta, someto a votación el sentido del voto de esta iniciativa que acaba de exponer la Secretaría Técnica. Diputado Ismael Pérez Pavia. A favor, diputado. Diputada América García. A favor, diputado. Diputada Geo Bujanda. A favor, diputado. Muy bien. Diputado servidor Óscar Castrejón, a favor. Informo a la diputada presidenta que se votó en favor el sentido del voto de la iniciativa que se estaba analizando en forma unánime por los diputados presentes. Muchas gracias, diputado. Si es tan amable, pues Secretaría Técnica, pasamos a los demás asuntos. Ya tendríamos el sentido de dictamen. Instruimos a la Secretaría Técnica para que elabore el dictamen correspondiente. Así será, diputada, con su permiso. En este momento, si me lo permiten, le concedo la palabra a nuestro compañero Fernando Padilla para que exponga el asunto 978. Buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, presidenta. Esta es una iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los ordenamientos del Estado, a fin de dotar de herramientas a los operadores del sistema de justicia para una procuración más efectiva. La
La propuesta del iniciador es que se doten de herramientas a las autoridades investigadoras y judiciales en el quehacer jurídico para la aplicación de las normas, priorizando la obtención de la reparación del daño. De un análisis preliminar de la iniciativa, diputada, llegamos a se hizo la conclusión. Bueno, artículo 17 de la Constitución Federal, en su párrafo cuarto, dice que el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulan las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Las jueces conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Asimismo, en su párrafo quinto dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requerirá supervisión judicial. Asimismo, el artículo 73 de la Constitución Federal establece en su párrafo 21, inciso C, que la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá la República en el orden federal y en el foro común. Entonces, de ahí sale un problema al que nos enfrentamos. Como viene redactado el articulado, se le adiciona un párrafo al artículo 10 del Código Penal del Estado, en donde dice que la autoridad encargada de la procuración de su caso de la Administración de Justicia deberá fomentar la celebración. El deberá fomentar es un término utilizado en procedimental, o sea, no instrumental. De ahí que del mismo articulado se va a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y en su artículo 12, fracción 12ª, también nos remite a fomentar entre las partes la celebración y cumplimiento de acuerdos reparatorios en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto ya se encuentra estipulado en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, a nuestro punto de vista, sería un tanto repetitivo, además de que estaríamos invadiendo la esfera del poder legislativo federal. O sea, no tendríamos nosotros las facultades la competencia para poder legislar en esta materia. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Opiniones, compañeras y compañeros, por favor. Lo personal no entendí bien la exposición de la Secretaría Técnica, solo la conclusión que dieron, que nosotros no tenemos competencia para legislar sobre eso. ¿Es así? Así es, diputado, si me permite. Lo que sucede es que la iniciativa está estableciendo una carga al Ministerio Público para que fomente los acuerdos reparatorios. Y como sabemos, los acuerdos reparatorios se encuentran contemplados dentro de las salidas alternas. Las salidas alternas son materia procedimental penal. Entonces, aun y cuando lo remitan a los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos invadiendo aquella esfera competencial de la fracción 21, inciso C, ¿verdad? Inciso C, fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Federal, toda vez que nosotros no somos competentes para legislar en materia procedimental penal. Ya han existido casos similares, Casos similares me refiero a que, como el que sucedió aquí en Chihuahua hace tiempo con la ley de vialidad, en donde se incorporó en la ley de vialidad una disposición que establecía más o menos, palabras más, palabras menos, que si la persona traía aseguranza y no había lesiones de determinada magnitud, es decir, graves, que los agentes viales no detuvieran a esta persona y que no la detuvieran. ¿Por qué? Porque pues en muchas ocasiones iban con sus hijos, con sus hijas y tenían que irse desposadas, detenidas a vialidad, con el Ministerio Público, cuando en realidad los daños eran mínimos. Entonces, el fondo de la iniciativa en aquel momento era loable.
Sin embargo, la Corte determinó que aún y cuando fuera loable el fondo, pues estaba invadiendo una esfera competencial, aunque no se estuviese modificando una normatividad procedimental, adjetiva, aunque se estuviese reformando una ley satelital, el fondo era flagrancia. Entonces la flagrancia, dice, es materia procedimental penal. Así lo determinó la Corte en aquel momento. Es por lo mismo que argumentando o tomando aquellos argumentos, determinamos que el hecho de que le impongamos la carga al Ministerio Público local para que fomente los acuerdos reparatorios o estas salidas alternas, estamos invadiendo esa esfera competencial, diputado. Es cuanto. Muy bien, gracias. Yo quisiera aclarar que lo que pide la legisladora es que básicamente se exhorte a las autoridades competentes para que fomenten la celebración de acuerdos reparatorios, especialmente cuando se trate del delito de fraude agropecuario. O sea, es decir, no trata de lo que está, en realidad es un exhorto más que una, es que sí es iniciativa de ley, o sea, dentro de la iniciativa de ley sí establece este exhorto a las autoridades competentes en el caso de acuerdos reparatorios y sí es procedimental. Disculpe la interrupción, diputada. Podríamos hacer eso como menciona, se podría exhortar para al Ministerio Público para que fomente, y ahí sí no estaríamos invadiendo una esfera competencial porque no estaríamos legislando, simplemente estaríamos exhortando al Ministerio Público para que promueva estas salidas alternas que son ad hoc con el sistema de justicia penal acusatorio. Sí, muchas gracias, licenciado. Yo entiendo de la lectura de la iniciativa de la diputada que lo que trata es de visibilizar un problema de los fraudes agropecuarios, donde muchos de estos se hacen de palabra entre comprador y vendedor. Entonces, si bien la iniciadora o siento yo que el espíritu de esta iniciativa es que se visibilice, entonces pudiera quedar como un exhorto. Por mí no habría problema. No habría que preguntarle a la iniciadora. Si ella quiere que realmente sea un exhorto, su pretensión era legislar. Nos lo pregunta a nosotros, diputado. Ok. No habría necesidad, tiene la posibilidad incluso de defender el punto aquí y de defender el punto en la sesión del pleno donde se vaya a dar lectura al dictamen. Aquí simplemente se razonaría que no somos competentes para realizar una reforma con carácter de decreto, pero se reconoce el problema, es decir, el fondo de la iniciativa, pero el medio, esto es la forma, es por medio de un exhorto hacia el Ministerio Público. Entonces, mientras el fondo siga siendo el mismo, no tendríamos por qué solicitar la venia de la iniciadora. Muy bien, gracias. Diputado Castrejón, si es tan amable de someterlo a votación, por favor, el sentido del dictamen, a efecto de que sea un exhorto y que podamos, que se pueda exhortar al Ministerio Público a que fomente la celebración de acuerdos reparatorios cuando se trate del delito de fraude agropecuario. Con mucho gusto. Por instrucciones de la diputada presidenta, sometemos a votación el dictamen expuesto por la Secretaría Técnica que vaya en un sentido de un exhorto. Entiendo que es el asunto 978 al Ministerio Público. Diputado Ismael Pérez Pavia. A favor. Diputada América García. Abstención, diputado. Muy bien. Diputada Geo Bujanda. A favor. Y un servidor, Oscar Castrejón, a favor. Informo a la diputada presidenta que la votación fueron 3 votos a favor,
un voto en abstención y 0 en contra. Muchas gracias, diputado Castrejón. Adelante, secretario técnico. Con su permiso, diputada. El siguiente asunto es el enlistado con el número 963, que pretende reformar dos figuras. Una, establecer un fraude específico, y la otra en relación con la omisión de cuidado. El problema que expone la iniciativa son dos. El primero de ellos es aquel que se da, así lo menciona la iniciativa, que le han hecho llegar varias denuncias de familiares de personas adultas mayores, en donde cuando fallece la persona adulta mayor, alguien continúa cobrando, alguien de sus familiares, es decir, que tienen acceso a esta tarjeta y que siguen cobrando esta pensión. Y el otro problema que visibiliza es que hay personas que dejan abandonadas en instituciones a las personas adultas mayores y que proporcionan datos falsos de localización, por lo que es imposible dar con los familiares de estas personas adultas mayores. Básicamente estas son las dos problemáticas que expone la iniciativa. Para ello, propone, como les mencionaba, reformar estas dos disposiciones. Si me lo permiten, voy a proyectarles un cuadro comparativo donde puede facilitar el análisis de este asunto. En la columna, viéndolo de frente de su lado izquierdo, se encuentra el texto vigente, aun y cuando esté subrayado en rojo. Ahorita les explico el por qué. Y en la columna derecha, el texto propuesto. Este 156 bis, estamos en la omisión de cuidado. Este 156 bis es el que propone la iniciativa, tal y cual. Sin embargo, como pueden apreciar, guarda mucha similitud con la omisión de cuidado y con una atenuante de la omisión. ¿A qué voy? Fíjense, en el 156 bis dice a quien teniendo la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a cargo de una persona adulta mayor. A quien, el texto vigente como menciona, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Este elemento de obligatoriedad es esto que está diciendo aquí, pero con otras palabras. Dice que incumpla sus obligaciones con un establecimiento asistencial público. Habla de una obligatoriedad. La obligatoriedad lo podemos ver en esta atenuante y la obligatoriedad también la vemos en el tipo básico. ¿A qué voy? Voy a contextualizar un poco esto del atenuante y el tipo básico. Este 154 es el tipo básico de la omisión de cuidado. Aquí es cuando abandonamos completamente a la persona. A quien abandone una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla. Sin embargo, acá hay una atenuante. Aquí es cuando exponemos ante una institución, aun y cuando tengamos nosotros la obligación de cuidarla, la exponemos a una institución. Es por ello que aquí se atenúa la pena, tiene una pena menor. Derivado de este pequeño análisis, es que podemos determinar que la propuesta se encuentra contemplada tanto en el tipo básico como en la atenuante. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Reitero, los elementos que está contemplando la iniciativa ya están
en el 156 y en el 154. Si no hay ninguna pregunta, alguna duda, paso con el siguiente asunto, con el siguiente tema, que es el fraude. Para contextualizar, el fraude a quien por medio del engaño o aprovechándose el error que otro se haga ilícitamente de alguna cosa o obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero. El caso que nos expone la iniciativa, recuerden, es cuando una persona fallece, la persona pensionada fallece y algún familiar o cualquier otra persona llegada a la persona adulta mayor sigue cobrando esa pensión sin tener derecho. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta de si esa conducta en lo particular es o no es un fraude. Primero tendríamos que verificar si hay un engaño por parte de quien tiene la tarjeta o un aprovechamiento del error, es decir, si la institución pública, porque habla de instituciones públicas que otorgan esta pensión, está depositando erróneamente. Esta conducta, al parecer, es más común de la que pensamos, diputadas, diputados, en donde la autoridad ha trasladado en ciertas hipótesis el deber jurídico de informar la supervivencia de la persona y en otros casos el informar respecto al fallecimiento. Sin embargo, esta conducta, reitero y vuelvo a reiterar, probablemente es más cotidiana de lo que ha visibilizado la iniciativa. Nosotros consideramos que sí existe una actividad engañosa. Es decir, el problema que describe la iniciativa es una actividad, es una conducta de la gente de no decir nada, de no hacer nada. Pero esta omisión de dar vista se traduce en una inactividad, en una actividad engañosa, mejor dicho, por la cual se hace ilícitamente de una cosa a la que se sabe no se tiene derecho. Sin embargo, también tenemos por otro lado, voy a quitar esta. Espérame, ¿dónde se quita? Esto para arriba. Ah, ya. Perfecto. Ya, ahora sí. Que me está reburujando mucho. Decíamos si esta conducta, el problema que nos plantea la iniciativa, es alcanzada por el fraude o no lo es. Sí podría ser alcanzada, sí es alcanzada por el fraude desde nuestra perspectiva. Sin embargo, probablemente se estén topando con este tipo de problemas y es ahí por lo que nacen o es la naturaleza de los específicos, cuando se empieza a debatir si existe o no existe o si pueden o no pueden acreditar en este tipo de situaciones esta actividad engañosa. Si ustedes consideran sancionar esta conducta, es decir, establecer el fraude específico, ¿qué pasaría con las personas que sí tienen derecho a seguir cobrando esa pensión, pero que tienen que realizar una tramitología administrativa para hacerlo? Pero muchas veces, por omisión, por desidia, o incluso por ignorancia o por el dolor que están pasando, no realizan ese trámite. Si no lo realizan, ¿vamos a sancionarlos? Es por ello que a la luz del principio de última ratio y de mínima intervención, se podría hacer la reflexión en el entendido de que estos principios mencionan que el derecho penal es el último recurso del Estado y que primero debemos de explorar cualquier mecanismo administrativo para poder tratar de solucionar el problema. Nos haríamos la pregunta, o les haría la pregunta, ¿consideran pertinente
sancionar penalmente a las personas que están en esta hipótesis, es decir, que después de que fallece su familiar, ellos siguen cobrando la pensión en detrimento de las arcas del Estado? Si su respuesta es sí, entonces nada más les solicitaría que al momento de definir este fraude específico, me permitieran establecer algún tipo de excepción para no alcanzar a la mayoría de estas personas. Si su respuesta es sí y no me permiten hacer este tipo de excepción, podríamos alcanzar a todas estas personas. Si su respuesta es no, pues simplemente se argumentaría que no es viable la propuesta del iniciador bajo el principio de última ratio y mínima intervención. Por mi parte es cuanto. Disculpen que me haya extendido tanto, sin embargo, el tema lo ameritaba. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. ¿Comentarios, compañeras y compañeros? Bueno, yo creo que el hecho de si está cobrando un dinero que ya no le corresponde después de que haya fallecido una persona, nos guste o no, pues es una actitud fraudulenta, ¿no? Diputado Castrejón, si gusta, active su micrófono para que podamos escucharlo. Perdón. Pues sí, el tipo penal de fraude regula esas tres conductas, el que por medio de maquinaciones engaña a otro, o cuando se aproveche del error en que se encuentra el sujeto pasivo. Entonces, bajo estas circunstancias, es una conducta de este tipo deshonesta, de estar cobrando para hacerse de un lucro indebido de una persona que ya falleció, pues en mi opinión sí es fraude. Que hay excepciones a esto, pues ya será ir al artículo 26, ¿no?, del Código Penal y ver si hay alguna excluyente de responsabilidad para justificar una conducta delictiva. Pero pues el decir que por flojera o por burocratismo lo siguieron cobrando, me parece que sería abrir la puerta a muchas personas que lo hacen verdaderamente con mala fe, pero el abogado del imputado o la misma persona, sabiendo que hay esa puerta de justificación de una conducta deshonesta, pues va a tratar de siempre decir eso, y la carga probatoria pues va a ser siempre del Ministerio Público para acreditar que no lo hizo por flojera o por las circunstancias que decía ahorita Guillermo. Yo en lo personal creo que sí se debe de castigar esa acción, y ese es el último ratio de la ley, de algo deshonesto, de cobrar sabiendo que eso sería lo más simple, pero hay muchas personas que estando vivas, muchas personas con estos derechos de cobrar a través de una tarjeta, las engañan o agarran esas tarjetas para comprarles algunos cigarros, algunos hasta algunas caguamas, y aprovechan para quedarse con parte de ese dinero. Eso sería por parte de un servidor. En cuanto a esta propuesta, porque en la omisión de cuidado, sinceramente no me quedó muy claro la omisión de cuidado, como quieren cambiarlo. Eso sería por parte de un servidor. Si me permiten, compañeros y compañeras, yo creo que acuérdense que para el tipo de fraude hay que acreditar un dolo específico, o sea, es decir, la persona tiene que querer aprovechar, o sea, tiene que aprovecharse del error, tiene que, o sea, insisto, el miembro activo tiene, digo, el sujeto activo del delito de fraude tiene que tener un dolo específico, o sea, puede ocurrir, como bien está estableciendo el licenciado Trejo, ignorancia,
parte de la pena y todo. Entonces, me parece a mí que si es una conducta efectivamente en contra de la administración pública, pero yo coincido con el licenciado Trejo en que el derecho penal es la última ratio. Entonces, habría que ver qué procedimiento administrativo existe y la responsabilidad en esa materia, es decir, a través de multas, sanciones, etcétera, antes de llegar a un proceso penal. No dudo, sinceramente, que existan personas que por supuesto que hagan este tipo de cuestiones, pero me parece, igual que como menciona mi compañero, el diputado Oscar Castrejón, que en dado caso ya el tipo penal de fraude lo contempla. Sí, no, es verdad lo del dolo específico. Sin embargo, aquí, según entendí yo, la exposición de la mesa técnica es un fraude específico, o sea, no es un fraude genérico, en donde con el fraude específico, de alguna manera se elimina el dolo específico, porque se supone que alguien que cobra de una persona fallecida, pues sabe que está fallecida y está su intencionalidad de aprovecharse de una situación frente a un error que el Estado o cualquier otra institución no sabe que, que ya murió, a pesar de que hoy en día están conectados muchos los registros civiles y al registrar un acta de defunción tiene que inmediatamente hacerse la anotación marginal en el acta de nacimiento y saber eso, pero pues quienes tienen una tarjeta y está ya fallecida la persona, pues por eso es fraude específico, ya no, porque según entiendo la mesa técnica lo quieren regular como un fraude específico, no como un fraude genérico. Sería todo por mi parte. Secretario técnico, coordinador de dictamen, si nos pueden aportar luces en este tema, por favor. Gracias, diputada presidenta. Sí, efectivamente, digo, es un tema, como ve, debatible, ¿no? Sin embargo, el derecho penal, como mencionamos, lo hemos mencionado incluso, diputado Castrejón, en la mesa, usted ha sido testigo de estos principios y de la necesidad a veces de explorar mecanismos administrativos. La pregunta que hago a la comisión es que si hacemos este fraude específico, podrían alcanzar a todas aquellas personas que por circunstancias distintas a ese dolo lleguen a cobrar esa pensión. Entonces, la pregunta es, ¿se considera que esas personas deben de seguir un procedimiento penal? Digo, sabemos que existe el error de tipo, el error de provisión, otras causales, pero al estar retirando, como usted menciona, diputado, esa carga del Ministerio Público, estar acreditando o la necesidad de acreditar el aprovechamiento del error o esa escenificación que realiza el victimario para que caiga en esa red la víctima, pues se le va a facilitar mucho el trabajo al Ministerio Público para que todas estas personas sean procesadas penalmente por haber cobrado una pensión. Entonces, es por ello que se hacía la pregunta. Ahora, hay ocasiones, porque aquí se puede estar viendo desde una perspectiva, pero hay otras perspectivas en donde las personas tienen derecho a esa pensión. Sin embargo, tienen que realizar una tramitología administrativa para que la institución le otorgue esa pensión. Entonces, si no hace esa tramitología, estaría incurriendo en este fraude específico. Es por ello lo delicado, ¿no? de este asunto. Por eso les decía, si ustedes consideran que realicemos este fraude específico, nos permitieran trabajar en una redacción para tratar de dejar lo más blindado posible para que este tipo de personas que sí tienen derecho
y que por algún error o por cualquier otro motivo están cobrando esa pensión, pues que no los alcance el brazo penal. Es cuanto de mi parte, diputada presidenta. Yo no sé ustedes, compañeros, a mí me parece muy razonable lo que comenta el compañero, secretario técnico Trejo, la menor cantidad de gente que pueda alcanzar el brazo penal y que pueda hacerse justo la tramitología administrativa. O sea, hay muchísimas personas que están en el error y hasta que piensan que es pensión por viudez. Diputado Castrejón, querías hablar, ¿verdad? Sí, Adelante. este delito es privado, es un delito privado, es un delito que no se persigue de oficio. Entonces, la justificación que hace la mesa técnica a mí se me hace más grave porque habla de las personas que ya saben que está fallecida o que no deben de cobrar, pero por alguna razón de flojera o de burocratismo, que no quieren acercarse al burocratismo, saben que están mal y de todos modos siguen cobrando. Saben que pueden tener un derecho, pero tienen que hacer un tipo de juicio de jurisdicción voluntaria de dependencia económica, etcétera, etcétera. Eso me parece a mí peor todavía. Entonces, a mí me parece que tendría un efecto de disuasión, que finalmente las penas, como lo hemos visto en otras sesiones, tienen básicamente, pueden tener más, pero básicamente tres propósitos. O sea, uno es la corrección del delincuente cuando se le aplica. Dos es evitar la venganza privada. Y tres, pues es la ejemplaridad, o sea, disuadir a través de que existe una pena, disuadir a la sociedad de cometer una conducta de estas para que no la cometa porque sabe que hay una sanción. Entonces a mí, en lo personal, creo que si fuera un fraude específico y la población supiera que es incorrecto lo que están haciendo, serviría mucho de esa disuasión. Sin embargo, pues lo dejo en el debate, no sé, últimamente no he entrado, este viernes no entré a la mesa técnica, no sé qué digan los otros especialistas en cuanto a esta conducta de esta iniciativa desconozco, o sea, confieso que no he entrado a la mesa técnica este viernes y el otro entré nomás media hora. Diputado Castrejón, continuamos en la mesa técnica con el tema de desplazamiento forzado. Ahorita les informo al término. Bueno, ¿y por qué no nos vamos a lo que comentaba la mesa técnica, que si lo que busca la iniciadora es visibilizar este fraude específico, que pueda checarlo justamente el cuerpo técnico para buscar una redacción vigente y adecuarla a las pretensiones de la iniciadora, del espíritu de la reforma? Yo coincido con el diputado Castrejón, pero igual si tienen otra propuesta con un estudio más profundidad, pues ya lo revisamos. Sí, de acuerdo. Si hacen otra propuesta, la vemos con mucho gusto. Entonces, ¿les parece que en esta esperemos para definir el sentido lo que nos proponga el cuerpo técnico? Sí, sí, está bien, diputada presidenta. ¿De acuerdo, diputada? Diputada América García. Diputada América García. Sí, adelante, diputada, por mí no hay inconveniente. Ok, y su servidora igual, entonces adelante, si nos pueden ayudar con el análisis, licenciado Trejo. Adelante con el siguiente asunto, por favor. Diputada presidenta. Lo escucho, diputado, dígame. No discutimos nada de omisión de cuidado, o salvo que a mí se me haya pasado, ni sentido del voto, si se va a estudiar con mayor profundidad. Se estudiaría, me imagino, con mayor profundidad, ¿no, licenciado muy Trejo? bien. Porque
Yo De sí acuerdo. le soy muy franca, yo, o sea, digo, creo que el asunto en general se estaría ahí checando. Para mí, en la propuesta de la iniciadora ya está cubierto el Código Penal actual. Sin embargo, bueno, pues abierto a escuchar la propuesta de la mesa de la Secretaría Técnica. Muy bien, una disculpa. No, hombre, nada que disculpar, el que pregunta no se equivoca, Lick. Muy bien, gracias. Adelante, licenciado Trejo. Sí, si me permite, Presidenta, con su permiso. Es iniciativa con carácter de decreto afecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Civil del Estado con el objeto de introducir y tipificar la violencia vicaria. Como ustedes saben, la violencia vicaria es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas significativas para ellas como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento y que de acuerdo con la literatura disponible en la materia es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra. Lo que pretende perdón. Lo que pretende... Discúlpeme, licenciado, tenía prendido el micrófono, mil disculpas. No. Lo que pretende el iniciador es incluir en el artículo 193 del Código Penal para el Estado un párrafo en donde dice la pena se incrementará hasta una mitad cuando se utiliza personas menor de edad o cualquier otra persona con lazos familiares, vínculos afectivos o dependencia utilizándolos como instrumentos para causar daño a la mujer. Este párrafo, el problema que le vemos es que maneja una categoría sospechosa. Esto es daño a la mujer. Como ustedes saben, ya ha habido varios casos en donde se le añaden a diferentes articulados categorías sospechosas. Estas es cuando son discriminatorias y que van dirigidas a un solo de las contempladas en el quinto párrafo del artículo primero de la Constitución. Nosotros, bueno, hay un caso que fue hace algunos años en donde el artículo 126 del Código Penal, cuando era el delito de feminicidio, decía que el delito de feminicidio iba para, era cualquier persona que privada de la vida a una mujer. Esto vino a un caso que atendió la Corte en donde una persona que iba en su camioneta, atropella a 4 personas y entre ellos había una mujer. Entonces, cuando es juzgado, le aplican la pena más alta como feminicida por el simple hecho de haber matado haber privado de la vida a una mujer. Entonces, la sugerencia de nosotros es que no añadamos una categoría sospechosa, sino que más bien pongamos daño a la mujer por razones de género. Y con esto se podría modificar este artículo. Asimismo, también se propone que la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se le agrega una fracción séptima en donde la violencia vicaria son acciones de violencia ejercida en contra de su hija o hijo o cualquier otra persona con lazos familiares, vínculos afectivos o de dependencia utilizándolos como instrumentos para causar daño a las mujeres. Aquí también sería una categoría sospechosa y la Corte se ha pronunciado en que no se pueden agregar porque son discriminatorias y van dirigidos a un solo género. Aparte que del estudio que se llevó a cabo de la iniciativa, la violencia vicaria no únicamente se da del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. No sé si quieres agregar, ¿no? También se pretende en la misma ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, añadir una fracción al artículo 12F, que son órdenes de protección de naturaleza civil, las siguientes: la suspensión temporal o definitiva al agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes cuando derivado de una previa valoración psicológica a la persona agresora existan indicios de que puede incurrir en conductas de violencia familiar y o vicaria. Esto es nada más darle el tratamiento para poder, pues está
concordancia con el interés superior del menor. Asimismo, deberán investigar, perdón. No, adelante, perdón, disculpa. Sí, artículo 12G también se agregaría una fracción al artículo 12T, donde deberán investigar por los medios que consideren adecuados la existencia de denuncias que se haya presentado por las víctimas de violencia vicaria antes de otorgar visitas, guarda y custodia o régimen de convivencia. En este articulado que se pretende integrar a la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres con una vida libre de violencia, en concordancia con todos los tratados internacionales en donde México es parte y que nos dice que todas las autoridades en los 3 órdenes de niveles de gobierno deben de procurar erradicar la violencia en contra de las mujeres. No le vemos ningún obstáculo para poderlo aprobar de la manera en que viene la iniciativa. Asimismo, se pretende agregar un capítulo. En el capítulo 3 de la violencia familiar, agregarle la parte y vicaria, en donde se le agregaría un párrafo al artículo 300 ter, en donde se considera violencia vicaria aquellas acciones de violencia ejercidas en contra de su hija o hijo o cualquier otra persona con lazos familiares, vínculos afectivos o de dependencia, utilizándolos como instrumentos para causar daño a las mujeres. Aquí sí tendríamos también que volver a hacer una modificación, daño a las mujeres en razones de género, puesto que sigue siendo una categoría sospechosa. Y por mi parte sería todo. Diputada presidenta, diputadas, diputados, como ven, es un tema complejo, en donde se involucran una serie de categorías sospechosas. El hecho de que se involucren no quiere decir que no las podamos introducir en nuestros textos positivamente. Sin embargo, la Corte ya lo ha determinado, ¿no? Cuando nos encontremos en las hipótesis de estas categorías sospechosas contempladas en el artículo 1 de la Constitución Federal, el legislador tiene que hacer un test de escrutinio estricto cuando hagamos este tipo de distinciones. Entonces, para ello, nosotros solicitaríamos a la comisión, si es que ustedes así no lo permitan, hacer un análisis, o sea, primero correrle ese test, evidentemente, ¿no? Y analizar toda esta complejidad de esta nueva figura que se pretende incorporar a nuestro marco jurídico vigente. Digo, si ustedes así lo consideran y lo consideran positivo. Es cuanto de adelante, puta. Gracias. Yo justamente eso quería sugerirle también a esta comisión. Me parece que es un tema complejo, que es un asunto que está introduciéndose y me parece una iniciativa en términos generales muy acertada, pero que creo que para que cumpla con los propósitos del legislador tiene que ir ahora sí que muy minuciosa y muy cuidadosamente redactada para evitar cualquier complejidad. Además, también comentarles, se han acercado con una servidora, algunos periodistas y colectivos de víctimas, entre ellos Javier Valero. Entonces, que desean ser escuchados, que desean poder participar de este debate. Entonces, yo sugeriría, si le parece a usted bien, compañeras y compañeros, que lo pudiéramos llevar a un análisis más extenso este tema en la comisión. Adelante, diputado Castrejón. Tiene apagado su micrófono, diputado Castrejón. Es que se apaga solo, entonces discúlpeme, no soy muy informática. Y sí me oigo, yo creo que se apaga solo. No, yo lo que concuerdo totalmente con la diputada presidenta y recomendaría también en este tema, hay un amparo directo en revisión ya resuelto por el ministro Saldívar. No sé si lo vieron, Guillermo, 5490/2016, que habla mucho de esto de la violencia vicaria, la violencia intrafamiliar, y da muchas luces en cuanto a eso. Ahorita vi que citaste mucho la Corte, pero no me diste la fuente, que el número de amparo era, pero son de los amparos íconos en cuanto a este tema. Y si no lo han visto, pues sería bueno ahí que en la mesa técnica nos hicieran un resumen en cuanto a este amparo directo. En conclusión, estoy de acuerdo en lo que dice la diputada presidenta de escuchar a quienes quieran dar opiniones en relación a este tema.
Gracias, diputado. ¿Les parece entonces que lo sometamos a votación? El que siga en estudio de la comisión. Adelante, diputado secretario, por favor. Sí, pues se somete a votación este tema que acaba de exponer la mesa técnica de la violencia vicaria para ver si estamos de acuerdo en que se someta a más estudio este asunto. Así es, presidenta, ¿verdad? Sí, Muy bien. pues lo hacemos económico, a favor. Económico, a favor. A favor, presidente. Diputada América García, A favor, diputada. adelante. Gracias, diputada. Adelante, diputado Castrejón. Bueno, pues informó a la presidencia que en forma económica se votó a favor de que se reciban las opiniones en cuanto a este tema expuesto por la mesa técnica, presidente. Muchas gracias, licenciado Castrejón. Continuamos con los demás temas. Secretario técnico, por favor. Claro que sí, diputada. Le ofrezco una disculpa, diputado Castrejón, ahorita por omitir la fuente. Ahorita haré lo posible por enviársela, si me lo Sí, permite. gracias, gracias. No hay problema. Gracias, diputado. El siguiente asunto es el 918. Esta es una iniciativa que tiene carácter de decreto y de acuerdo. El acuerdo voy a omitirlo porque fue de urgente resolución y ya fue tratado y enviado por el Pleno. Respecto a la iniciativa con carácter de decreto, o la parte de decreto fue es la que se envió a esta comisión y expone el iniciador esta problemática que ha derivado o deriva de la dinámica en la que hemos entrado o que nos obligó a entrar la pandemia. Es decir, las apps de préstamos de créditos que cualquier persona puede bajar fácilmente desde su teléfono móvil, iniciar el trámite para que le otorguen una tarjeta de crédito y virtualmente esta institución le otorga el crédito. Yo creo que todas y todos podríamos fácilmente ser testigos de estos mecanismos que se ven anunciados en cualquier plataforma digital, YouTube, Twitter, Facebook, en los medios, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar este tipo de publicidad en donde podemos acceder y fácilmente se nos otorgan estos créditos. Pues bueno, dice que derivado de esta modernidad en la que se obtienen estos créditos, también se han modificado las formas en las que cobran estas personas. Por ejemplo, o para ejemplificar, eh, estas apps tienen acceso a nuestros aparatos telefónicos, tienen acceso a todos nuestros contactos. En el momento en el que nosotros elaboramos este convenio o esta solicitud, mejor dicho, le damos acceso a todos nuestros contactos. Y si dejamos de pagar, inmediatamente ellos por medio de WhatsApp o por mensajes de texto, le envían un mensaje a todos nuestros contactos diciéndoles que no hemos pagado esa deuda, entre otras cosas. En algunas otras ocasiones, pues se envía hasta una fotografía de la persona deudora. Esto en detrimento del honor, de la reputación del usuario. Este es el problema básicamente a grandes rasgos, con una u otras palabras, que expone la iniciativa. Para ello propone reformar la cobranza ilegítima en nuestro Código Penal, básicamente con 5 puntos. El primero, agrega nuevos medios comisivos. Ahorita si gustan se los pongo en pantalla. De hecho, se los puedo poner si me lo permiten en un momento. Aquí está.
es la cobranza legítima vigente. Aquí, como ven, agrega la iniciativa nuevos medios comisivos, agrega un nuevo sujeto pasivo, que es el obligado solidario, establece el ámbito en el que se desarrolla el delito, es decir, ya sea como en parte del procedimiento jurisdiccional o extrajudicial, cobranza extrajudicial. También a los medios en que se vale la gente para cometer el delito, agrega el acoso y las amenazas. Y ya por último, establece una serie de hipótesis que agravan la pena. El tema lo podemos abordar desde dos ámbitos. Uno, desde la parte general, evidentemente, y otra, por obvias razones, específica. Respecto a la general, el problema visibilizado, es decir, los nuevos métodos de cobro derivado de las nuevas apps que las TICs ponen a nuestro alcance a todas las personas y facilitan este trámite, está relacionado íntimamente con la dignidad. Entonces aquí nos surgen algunas cuestionantes. La primera, diputadas, diputados, es si el número telefónico es un dato personal, es decir, si lo consideramos como confidencial, el particular, esto es, yo que solicité el crédito, el particular puede transmitir a terceros esa información. Si la respuesta es no, exactamente, diputada Bujanda, si la respuesta no, entonces ese contrato que celebro con la app es ilegal. Por ende, podría ser con la redacción vigente un delito. Esto es un tipo de cobranza ilegítima porque se está valiendo de medios ilegítimos para cobrar, ilegales. Si su respuesta es que pueda existir alguna excepción o que pueda existir alguna variable, algún criterio por ahí de la Corte que diga que sí puede en estos casos pasar este tipo de información, bueno, nos iríamos al otro eje temático que es la dignidad. Y aquí partiríamos del hecho de que pues los derechos humanos no se pueden renunciar, son irrenunciables. Entonces, si yo estoy renunciando a esa dignidad, si lo estoy mediante un convenio, ese convenio es válido. Pues también podríamos decir que no. Pero si lo analizamos desde la perspectiva de la intimidad, del honor, de la reputación, como sabemos, nuestra vida privada debe estar libre de injerencias de terceros. Y nosotros, al ser titular de este bien jurídico, decidimos ante quién revelamos nuestra información. En este caso, nosotros, por medio de esta app, convenimos con esta institución de que si nosotros incumplimos, revelen mi información privada con todos mis contactos. Pero ese convenio es válido. Es decir, si yo soy titular de este bien jurídico y yo puedo revelar a quien quiera mi información privada, ¿puedo convenir? Algunas personas dirían que sí, pero si estamos alrededor de este derecho humano que es la dignidad, y si el derecho humano es irrenunciable, podríamos argumentar que no. Esto es el problema que visibiliza la iniciativa desde lo general. En lo particular, y me permitiré poner nuevamente
el cuadro. En lo particular, respecto a los nuevos medios comisivos que presenta la iniciativa, que son estos, se considera o se reflexiona que podrían ser innecesarios. Si la intención es visibilizar este tipo de conductas, como reflexionamos ahorita, podrían llegar a ser ilegales, ya se encuentra en nuestro tipo penal vigente. Esto es, al tipo penal vigente no le interesa el medio por el cual, o sea, sí le interesa, evidentemente, está acá, pero aquí puede ser cualquiera, solamente le interesa a quien con la finalidad de requerir el pago, ya sea presencial, telefónica o a través de una app, de todas maneras le aplicaría. Es decir, esta parte sería casuística. Respecto a la segunda parte. Sin embargo, Sí, estoy de acuerdo con usted en que es casuista, pero sin embargo, al hacerlo a través de otros medios electrónicos, el ataque al honor, o sea, esa parte que veíamos de estar mandando el pantallazo o la deuda al resto de contactos. O sea, pudiera parecer casuista, pero me parece que se refiere a una situación en específico o está protegiendo algo en específico. Así es, diputada. En otras ocasiones lo hemos hecho a efecto de visibilizar la conducta, sí, como ustedes nos indiquen. Respecto al sujeto pasivo, si bien es cierto, el que agrega, que es obligado solidario, el obligado solidario pues también es deudor. Sin embargo, siguiendo esta secuencia de taxatividad, tendríamos que decir que la propuesta es viable para que también alcance a esta persona. Respecto al ámbito en el que se desarrolla, es decir, ya sea como parte de un procedimiento judicial o como actos de cobranza extrajudicial, aquí sí podrían ser innecesario el especificar dónde se desarrolla la conducta, porque no hay nada más que, al menos nosotros visibilizamos que solamente hay dos ámbitos en donde se da o se puede dar esta conducta. Y reiteramos, tanto en el procedimiento jurisdiccional como en el procedimiento extrajudicial. Por eso esta parte sí podría ser innecesaria, diputadas, diputados. Respecto a la incorporación del acoso o de las amenazas, el texto vigente habla de la intimidación. Y la intimidación, como saben, pues es esta parte, ¿no? Es el introducir el miedo a las personas. Por eso podría ser un tipo de amenaza. Respecto al acoso, podría estar implícito en el hostigamiento. Entonces, no sé si ustedes consideren o no que se incorporen estas dos nuevas acepciones. Y ya por último, vienen estas hipótesis agravantes. Digo, son varias, ¿no? Como ven aquí en pantalla, reitero, se tendría que dar primero la cobranza ilegítima y que esa cobranza ilegítima, por ejemplo, se dé en este horario de las 10 de la noche, entre las 10 de la noche y las 7 horas. Si la cobranza es ilegítima y se da entre este horario, se agravaría la conducta. Enseguida se podría agravar cuando se dé la cobranza ilegítima en contra de una cualidad específica de sujetos pasivos, como pueden ser los vecinos, acompañantes, etcétera, etcétera. O cuando se utilicen anuncios por fin de exponer de manera pública a las personas deudoras, como en este caso de las apps, o cuando se violenten las disposiciones de aviso de privacidad, lo que comentábamos ahorita de
de si es posible o no transmitir este tipo de información. O cuando se utilicen estos vehículos que tiendan a la confusión. Esto es, que parezca que pertenecen a órganos jurisdiccionales o judiciales. Por mi parte, sería todo por el momento. Si quieren, durante el debate, con mucho gusto aclararíamos algún punto. Diputado Castrejón, adelante. Yo nada más tendría la pregunta, el bien jurídico tutelado, ¿cuál sería en este tipo? En el derecho comparado hay, en el Código Penal Federal está muy regulado esto. Yo estoy de acuerdo con el fondo de esta propuesta, de esta iniciativa. No, sinceramente no sé quién la propuso. A mí se me hace bien. A mí me parece que aquí el bien jurídico tutelado también sería la salud, porque tiene muchas vertientes estas conductas. Los títulos de crédito, que normalmente es lo que quieren cobrar en forma ilegítima, prescriben en 3 años. Los cheques como título de crédito en 6 meses. Pero muchas de estas cobranzas extrajudiciales, así le llaman, extrajudiciales, hay deudas que tienen más de 3 años, 4 o 5, y la manera de presionar para cobrar es a través de esas llamadas telefónicas en sábados, domingos y horas inadecuadas. Y le alteran, sinceramente, a mucha gente lo alteran en su paz, en su tranquilidad, en su psique, que causa incluso a veces muchos problemas familiares, máxime cuando le hablan a otras personas. Así es como lo veo, porque muchas de estas cobranzas extrajudiciales, conforme a derecho, ya son incobrables porque ya prescribieron. Si demandaran, un juez determinaría, no, pues esta deuda ya tiene 3 años, ya prescribió, pero no lo hacen porque saben que no va a prosperar. O, por ejemplo, mucho del problema de las tarjetas de crédito ni siquiera hay firmados, se tienen que ir a otro tipo de juicios, que entonces no estarían prescritos, estarían caducos. Pero la ley de títulos y operaciones de crédito señala 3 años que prescriben los pagares. En conclusión, a mí me parece bueno esto, nomás sí me gustaría analizarlo mejor, a ver, para compararlo un poco con otras legislaciones, que ya está regulado esto. Mucha gente no sabe, o sea, me parece que hace falta también mayor difusión a lo que ya tenemos, porque son despachos de abogados que van a México y compran carteras vencidas y $1 se lo dan en 15 centavos o 20 centavos y ellos lo vienen y lo cobran a 1.50. Entonces, a mí me gustaría un poco ver más en cuanto a esto. Punto y aparte, esa es la opinión que da un servidor. En cuanto a lo otro, no sé si usted, Guillermo, le comunicó a la presidenta y a mis compañeros que iba a ser a las 5, yo pedí que fuera a las 4 porque tenía otro punto a las 6 de la tarde, si ustedes me permiten retirarme, si son tan amables, diputada presidenta. No me comentaron, diputado Castrejón, pero no se preocupe, comprendo, es que justicia siempre es una comisión que es tardada, o sea, los asuntos que tratamos son intensos, o sea, al final del día es código penal. Yo coincido con usted, para mí sería importantísimo que hiciéramos una comparativo, por favor, de derecho comparado respecto al asunto. Me parece que estamos en el 918, ¿no, Guillermo? En el asunto número 5, 918. Es correcto, diputada. Ok, entonces nada más nos faltarían 3, si no me equivoco. Así es. No sé si le dé tiempo, diputado Castrejón, 10 minutos, a ver si alcanzamos a ver uno más. Ok, sí, está bien, está bien. Entonces, acordamos, ¿les parece a ustedes bien hacer este ejercicio de derecho comparado que nos dice el licenciado Castrejón?
Sí. Yo a favor. A favor. A favor, diputada presidenta. Gracias. A favor también, entonces, a favor. lo dejamos. Diputada América García Soto. A favor también, diputada. Gracias. Entonces, lo estaríamos solicitando el análisis de derecho comparado. Si pudiéramos pasar al asunto 6 del orden del día de hoy, licenciado. Así será, diputada. Es el asunto 851 con carácter de decreto que pretende reformar el delito de estupro, es decir, aumentar las penas. La problemática que plantea es, bueno, todas las mujeres de menos de 18 años que han dado a la luz que dan a la luz en países de desarrollo, nos habla de que México ocupa el primer lugar en el tema entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Chihuahua no es la excepción. Es decir, nos dice que según el INEGI, en el último censo del 2019 en Chihuahua, ocupa el 10º lugar a nivel nacional de defunciones en embarazos de personas menores de 18 años. Entonces, para tratar de coadyuvar a la solución de este problema, pretende reformar la pena, aumentar la pena en el estupro. Y como saben, en el estupro, pues es la cópula con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años que dieron su consentimiento, pero que este consentimiento fue dado por medio del engaño. ¿Y por qué se dice que se da el consentimiento? Porque, como saben, en este grupo etario las personas tienen disponibilidad de este bien jurídico. Sin embargo, este bien jurídico o este permiso para realizar la cópula, pues se da por medio del engaño. La pena actual es de 1 a 4 años y propone realizar establecer una pena de 2 a 6 años. Hasta este momento, de acuerdo al principio de proporcionalidad, no se le ve ningún inconveniente en que se aumente la pena en este sentido. Es cuanto, diputada presidenta. ¿Comentarios, compañeras y compañeros? Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Totalmente de acuerdo, presidenta. De acuerdo, presidenta. Pues yo soy la proponente, ¿qué les voy a decir yo también? Pero de cualquier manera hay que hacerlo, las cosas como deben ser. Diputado Óscar Castrejón, si es tan gentil, por favor, de someter a votación. Muy bien. Bueno, por instrucciones de la presidencia, sometemos a votación el asunto 851. Diputado Ismael Pérez Pavia. A favor, diputado. Muy bien. Diputada América García. A favor, diputado. Diputada Geo Bujanda. A favor. Diputado, un servidor, Óscar Castrejón, a favor. Informo a la diputada presidenta que el asunto 851 ha sido votado a favor por unanimidad de los diputados presentes. Diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. ¿Le da oportunidad todavía de que veamos 2 asuntos o damos por concluida porque faltan 15 minutos? Le dimos buen avance, la verdad. Empezamos a las 4 y llevamos 1:45. Es que así es justicia, la verdad. Sí. Pero si quiere le damos otro. ¿Pendientes o...? Sí, no, yo nomás lo que quiero unos 10 minutos para alcanzar a llegar al otro lado donde voy, ¿no? Dele otro, a ver cómo vamos. Entonces, ok. Adelante, licenciado Trejo. Literalmente, diputado Castrejón, como usted nos hace el quórum, usted manda. Luego, licenciado Trejo. Sí, me da pena, Claro. Gracias. El siguiente asunto es el 748, es con carácter de decreto que pretende agravar la pena en el delito de violencia familiar cuando ésta se dé en contra de personas mayores en situación de vulnerabilidad. El problema que plantea la iniciativa es que la situación de violencia que viven las personas mayores dentro del núcleo familiar y que según la OMS ha confirmado que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso durante esta pandemia. Entonces, nos menciona que Chihuahua ocupa el 4º lugar a nivel nacional con el mayor número de delitos en contra de adultos mayores de 60 años que se dieron en febrero del 2018 a febrero del 2020, registrando
4,122 denuncias ante la Fiscalía. Es por ello que propone agravar la pena cuando se trate de personas, cuando la violencia familiar vaya dirigida en contra de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Aquí desde una perspectiva técnica no le vemos ningún inconveniente, es una distinción legislativa constitucional sin problema alguno. Aquí la única cuestión o la única cuestionante que le haría a la comisión sería con lo siguiente. Como saben, no todas las personas adultas mayores, se encuentran en estado de vulnerabilidad, pero sí todas las personas con alguna discapacidad adultas mayores se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces la pregunta es si se considera o no realizar una consulta. ¿Por qué? Hay dos vertientes aquí, analizándolo, debatiéndolo en el cuerpo técnico. Hay una vertiente que dice que como nos referimos a personas en situación de vulnerabilidad, no estamos obligados a realizar una consulta. La otra parte menciona que hay personas que, y así lo define la ley, que por el hecho de ser adultas mayores con una discapacidad, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ende, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4.3, estaríamos obligados a realizarle una consulta a esta parte en específico. Reitero, la iniciativa solamente habla de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Pero dentro de estas personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad se encuentran las personas con discapacidad. Y ahí sí tendríamos que hacer una consulta, si habláramos de discapacidad. Les pregunto, ¿consideran ustedes que deberíamos de hacer una consulta? ¿Quieren que mencione en qué se fundamenta esta vertiente de la posibilidad de hacer una consulta? Yo no puedo contestar porque realmente no he estudiado bien esa iniciativa. Okay. Licenciado, yo creo que ya, ahora sí que se nos agotaron los 10 minutos del licenciado Castrejón y se me hace que va a estar tardadito. ¿Qué te parece si nos haces un favor? Creo que sería interesante. Yo honestamente no sé, tampoco desconozco el documento en el que se base o se funde para hacer la consulta a personas con discapacidad. ¿Qué te parece si nos haces el grandísimo favor de mandárnoslo para que podamos efectivamente discutirlo? Así será, diputada presidenta. Con gusto. Ok. Compañeras, compañeros, quiero ponerles a consideración que veamos estos dos asuntos terminando de sesión el jueves, acabando la sesión, si les da a ustedes oportunidad. Creo que son asuntos de verdadera importancia. Uno tiene que ver con pederastía, el otro tiene que ver con este asunto de violencia familiar a personas de vulnerabilidad, y además hemos definido ya el sentido del voto de algunos dictámenes. Creo que podemos avanzar y avanzar muchísimo, tratar de hacerlo más rápido, porque luego también, acuérdense, justicia es de las comisiones que más asuntos tiene en todo el Congreso. Entonces no podemos no estarnos juntando. ¿Les parece a ustedes bien que nos juntemos el jueves? De acuerdo, diputada. Por mí no hay inconveniente, adelante. Perfecto. Creo que ya se salió el diputado Castrejón, ¿verdad? De todas formas no tenemos quórum. Muy bien. Entonces, el próximo jueves, diputada presidenta. Le agradezco muchísimo, diputada América García, diputado Ismael,
al diputado Castrejón también a través de sus asesores si son tan gentiles de comentárselo, al cuerpo técnico siempre por su preparación, por su dedicación, por su trabajo y sobre todo mi reconocimiento a mis asesores que son fantabulosos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Diputada, nada más. Nos vemos mañana. De registro. Perdón. Para efecto de registro, el diputado Gustavo de la Rosa justificó su inasistencia. Ok, nos faltaba a lo mejor de recibir esa justificación. Justifica el diputado de la Rosa, y siendo las 17:50 horas del día 16 de mayo, declaro pues que no tenemos quórum para seguir con la sesión de comisión y que acordamos vernos este jueves. Hasta Perfecto, luego. que tengan bonita tarde todos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Igualmente. Saludos, hasta luego. diputada. Diputado, un abrazote.